1 y ya estamos en contacto con Juan Carlos Pipón Giuliani, de la Central de Trabajadores Autónoma de Córdoba. Hola, Pipón, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un gusto poder comunicarme con vos. Intento que hice en otras oportunidades, pero fue infructuoso, así que para mí es una alegría tomar este contacto. Es recíproco, ¿eh? Bárbaro. Pipón, escribiste sobre el 24 de marzo, a 46 años del golpe de Estado, y bueno, allí haces una serie de reflexiones que me parecen de sumo interés, y lo que te pediría es si brevemente podrías comunicarle a nuestra audiencia al aire qué es lo que vos estás pensando en torno a aquel hecho trágico de la Argentina, maldito de la Argentina, y del cual todavía sufrimos las consecuencias. Mira, centralmente lo que planteo es que a casi 40 años de recuperada esta democracia fallida, no se han resuelto los problemas más importantes y urgentes de nuestro pueblo. Uh-huh. El tema de la pobreza, el tema del desempleo, el tema del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, están irresueltos. Es más, existe casi una línea de tiempo que va desde la dictadura hasta nuestros días, en el cual los niveles de pobreza oscilan en el 25, el 30, el 35, a veces sube al 40%, pero nunca baja de ese piso que le asegura al poder real tener un ejército de reserva, los desarrapados, los descamisados que hablaba Edita, para poder balancear en todo caso el conflicto cuando se lo plantean los trabajadores que están registrados, que dicho sea de paso, hoy son el universo minoritario dentro de la clase trabajadora. Y lo otro que me parece que es lo más importante es que ningún gobierno democrático ha intentado tan siquiera modificar una coma del modelo neoliberal extractivista dependiente que se implantó a sangre y fuego con el terrorismo de Estado en 1976. Muy importante esto que estás diciendo. A ver, expláyate un poco. Bueno, centralmente el estado de bienestar que rigió desde mediados de la década del 40 hasta el golpe del 24 de marzo ofrecía una sociedad integrada, con casi pleno empleo, con sustitución de importaciones, un desarrollo industrial importante. Si bien no teníamos lo mismo a nivel de industria pesada, pero sí respecto a la industria liviana, con niveles de soberanía que se condicen con una nación independiente, y el primer intento que hace el poder para modificar este estado de cosas es lo que se va a conocer después como el Rodrigazo. Durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón y José López Rega, que después salta públicamente su condición de agente de la CIA, muerto Perón el 1 de julio del 74, intentan disciplinar a la clase anulando los convenios colectivos. Bueno, vos sabrás que el 27 de junio de 1975 hay una marcha de los trabajadores monumental. Participé de esa marcha. Bueno, que no solo lo echa Rodrigo, sino que lo hace huir como rata por tirante a López Rega. Uh-huh. Por supuesto, los militares y el poder económico que estaba atrás, Martínez de Oz y demás, dijeron, bueno, si Isabel, que era una especie de gobierno títere, no puede contener esto, vamos nosotros y atendemos nuestros propios. El negocio atendido por sus propios dueños y planean el golpe de Estado del 76. En este sentido, no solamente para destruir el estado de bienestar, sino para implantar la doctrina de Milton Friedman, el neoliberalismo, la desindustrialización. Yo diría, y esto es lo más triste, que hoy perduran los efectos de la miseria planificada de la que hablara de manera magistral Rodolfo Walsh en su carta del 24 de marzo de 1977 a la Junta Militar. Uh-huh. Y esto implica que sobre la base del capitalismo financiero se destruye los vectores que había de la industria nacional, se reprimariza
la economía, y hoy estamos fundamentalmente en la situación que estamos, porque somos absolutamente dependientes de los commodities, que los manejan además 5 o 6 grandes grupos económicos multinacionales, que son los que son además los dueños que están sobre el río Paraná. Bueno, antes de seguir me gustaría digamos, escarbar un poquito más en esta materia. Yo muchas veces con la palabra neoliberalismo nunca me llevé muy bien, porque neoliberalismo da la sensación de una nueva libertad con la cual uno podría estar de acuerdo. Claro. Sin embargo, aquí no es que hubo un triunfo de ideas, es decir, no es que hubo un debate y unas ideas triunfaron sobre otras. Acá hubo terrorismo de Estado. Es decir, los que... Hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Me gustaría que escarbáramos un poquito en eso y que nos contaras un poquito, porque acá no es que, bueno, se hizo un congreso, en el congreso se votó... Exacto. No hubo un consenso social, no hubo cabildos abiertos que plantearan que esta era la salida para la crisis en nuestro país. Acá lo que hubo fue una masacre, el terror planificado, la miseria planificada, acallar cualquier tipo de voces opositoras y plantar este nuevo modelo a sangre y fuego. El tema es que los gobiernos que le sucedieron a la dictadura militar, desde Alfonsín hasta hoy, con sus matices, porque no es lo mismo el gobierno de Menem, la alianza Macri, que los de Alfonsín o los Kirchner, o el mismo de Alberto Fernández, más allá de las críticas que podamos tener por la situación actual de su acuerdo con el Fondo Monetario y demás, no son lo mismo, pero en lo nodal no han tocado el tema del extractivismo, que tiene que ver también con el tema de la explotación de nuestros bienes comunes, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la mega minería contaminante, que tiene que ver con esta idea de la extracción de petróleo offshore frente a las costas del Mar del Plata, que tiene que ver con Vaca Muerta como si fuera el paradigma del desarrollo en la Argentina, y sin embargo seguimos siendo lo que somos, un país donde la concentración y extranjerización de la riqueza es directamente proporcional a la cada vez mayor pobreza de sectores populares. Claro. ¿Y por qué pensás vos que 38 años después leyes estratégicas de la dictadura militar, y entre ellas destaco una que es la Ley de Entidades Financieras? Esta me parece que es un núcleo porque las finanzas en el neoliberalismo son el corazón del sistema, pero para los sectores trabajadores, el manejo del dinero es apenas un elemento que sirve a la producción, la inversión y el trabajo, y no al revés, que el trabajo sirva al dinero. Esta inversión que impone la dictadura, que esto es de febrero del 77, firmado por Videla y Martínez de Oz, o sea, lo peor de lo peor, sin embargo, 38 años después sigue teniendo vigencia. ¿Cómo le explicarías a un joven que esto sobrevive como legislación de la Argentina? Bueno, hay dos cosas para demostrar por qué sigue invicta la Ley de Entidades Financieras. En primer lugar, como dice nuestro amigo común Víctor de Genaro, los que generan la riqueza de las naciones somos los trabajadores. Así es. Yo nunca he visto, cuenta Víctor, que uno ponga una pilita de dinero sobre la mesa y que por arte de magia ese dinero se multiplique o la pila siga creciendo. Lo que hace crecer a las naciones es el trabajo intelectual, manual, en el campo, en la ciudad, en la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer dato, el sujeto histórico, el motor del desarrollo económico somos los trabajadores. Se conocen empresas con trabajadores y sin patrón, como son las empresas recuperadas. No se conoce ninguna empresa que funcione solo a partir de sus propietarios, de sus dueños o de sus patrones. Ese es un punto. El otro, me parece que nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, porque predomina en esta democracia, a mi juicio colonial, predomina la ideología del posibilismo con la que se arropa el progresismo en la Argentina, y que significa no tirar de la cuerda, no hacer olas, todavía no nos da la correlación de fuerzas, y que
eligen el atajo de negociar con los grupos de poder en lugar de ir a fondo y modificar cuestiones esenciales como es quién maneja el sistema financiero en nuestro país. Uh-huh. Así es. Dado que has hablado de lo que es muy claro, pero que muchos niegan, la creación de la riqueza cuenta fundamentalmente por parte de los que trabajan y de la clase trabajadora en particular, ¿verdad? No negamos que hay algunos empresarios que trabajan y bienvenidos sean, pero quien mueve las palancas de la historia y de la producción y la creación de la riqueza es el pueblo trabajador. Ahora, la clase trabajadora en la Argentina tuvo la fortuna de organizarse y de construir poder a tal punto que si nos retrotraemos 46 años atrás, aquel 24 de marzo, la CGT era poderosísima. Sin embargo, aquel día anterior, quizás el 23 de marzo de 1976, Casildo Herrera, que era el secretario general, dijo: yo me borro. ¿Qué papel crees vos que cumplió bien y qué papel crees que no cumplió bien la clase trabajadora organizada en torno a esta reconversión de la Argentina de país, digámoslo en forma sencilla, de país independiente a un país semicolonial? Exactamente. Bueno, la burocracia sindical siempre ha tenido el papel de pretender garantizar la paz social, entre comillas, al poder económico o al poder político de turno, a cambio de dádivas, a cambio de mantener sus propias posiciones de privilegio. Acordate que la CGT en 1945 planteaba un paro para el día 18 de octubre. Y claro, el pueblo salió a la calle el 17 de octubre para recuperar a Perón, que estaba en la isla Martín García. O sea, el papel que tuvo la CGT, como siempre ha habido dirigentes que se han acomodado rápidamente a la nueva situación, dirigentes traidores a la clase, y otros que han preferido nadar contra la corriente. No es lo mismo Casildo Herrera que compañeros que han peleado como Saúl Ubaldini, uh-huh, que además llevó adelante, o el grupo de los 25 que hizo el primer paro en abril de 1979, la marcha histórica de Paz, Pan y Trabajo hacia Plaza de Mayo del 30 de marzo, que van a cumplir ahora 40 años de Saúl Ubaldini, de la CGT Brasil. Ahora, al frente de la CGT Brasil estaba la CGT Azopardo Contreaca, que junto con Ramón Baldacini, cuando fueron a declarar en el juicio de las juntas, no recordaban que hubiera ningún delegado u obrero desaparecido, cuando el 67% de los detenidos desaparecidos son pertenecientes al universo de los trabajadores. O sea, ha habido lo de siempre. La gran masa de trabajadores resistentes, de la que no se habla muchas veces, porque se dice que Alfonsín es el padre de la democracia. Ahora, se niega la resistencia de las huelgas de brazos caídos, de los paros a la japonesa, de los sabotajes que se hacían con los rudemanes en las líneas de montaje de la fábrica, y de la cantidad de muertos y desaparecidos que tienen los laburantes, junto con los organismos de derechos humanos, que son los dos pilares de esta resistencia, que hace que la dictadura en la Argentina demore o tenga vigencia mucho menos tiempo que, por ejemplo, en Chile o en Uruguay. Claro. A nosotros nos quieren hacer creer que la guerra de Malvinas fue la determinante para que los militares, que ya estaban en un estado de agonía, entregaran el poder al sector civil. No es cierto. En todo caso fue lo que precipitó, fue la gota que rebasó el vaso, pero había un formidable movimiento de resistencia que también se incluía en lo político, con la multisectorial y demás. Por lo tanto, y más allá que después que se instauró la democracia, y con el lamentable hecho de implantar la teoría de los dos demonios a partir del prefacio de Ernesto Sábato en la versión del Nunca Más, y que significó la prisión de gente honorable como don Ricardo Armando Obregón Cano, que lo conocemos muy bien porque es de nuestra ciudad, de Río Cuarto, y fue gobernador de Córdoba, volteado por un cuartelazo de la policía
apañado por el gobierno de Perón en febrero de 1974. A pesar de todo eso, los trabajadores tuvieron mucho que ver en la resistencia a la dictadura y en la vuelta a la democracia. Ahora, los que capitalizaron el retorno a la democracia, hoy por hoy es una clase dirigente que es tributaria o rentista de los grupos de poder. Uh-huh. Entonces, vos tenés un nivel de vida que lo es de la clase dirigente política, sindical, empresaria, cultural, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que está viviendo la mayoría de nuestro pueblo. Y por eso el nivel de descreimiento de la gente, sobre todo de los jóvenes, respecto al sistema. Uh-huh. Está en cuestionamiento el sistema. El problema nuestro es que en lugar de capitalizar los sectores nacionales, populares, de izquierda, poner el nombre que quieras, lo está haciendo la derecha de Milei y compañía. Así es. Estábamos hablando de eso justamente, de este intento de colonizarnos sin tirar un tiro a través de la dolarización que plantea Javier Milei. Estamos realmente, nos han quitado de la agenda los verdaderos temas que debemos resolver los argentinos. Pero bueno, quiero seguir con este papel de la clase trabajadora. Tenemos unos minutitos más, si vos tenés tiempo, me gustaría... Sí, con todo gusto. Porque la clase trabajadora, lógicamente, yo recuerdo, porque aparte nosotros participamos aquel 30 de marzo, ya la figura de Saúl Ubaldini tenía una magnitud nacional importantísima, después siguió creciendo. En el 89 se gana Menem las elecciones, Menem en un mundo cambiante porque estaba cayendo el muro de Berlín y después se disuelve la Unión Soviética, produce un giro en su política y se avanza a una alianza con los Alzogaray, con la UCD, y hace un gobierno de derecha absolutamente entreguista. En aquel momento, ustedes, miembros de la CGT, se desprenden, 91, 92, y conforman Exacto. la Central de Trabajadores Argentinos, que antes había sido, creo que, el Congreso de Trabajadores Argentinos. Exacto, sí. ¿Por qué no nos dedicás 2 minutos al motivo por el cual surge la CTA en aquel tiempo histórico? Bueno, fundamentalmente para interpelar lo que estaba haciendo Menem en nombre del Movimiento Nacional y Popular, en nombre del peronismo, y para cuestionar la decisión de la conducción de la CGT, que estaba absolutamente subordinada a las políticas de Menem. Uh-huh. Porque más allá de los primeros escarceos que tuvo Baldini de oponerse, después quedó en absoluta minoría, y en realidad los gordos, como le llamamos hoy, de la CGT, terminaron diciendo que apoyaban todas las políticas del presidente Menem, que significaba ni más ni menos que rematar a precio vil el capital social del Estado, ¿no? Uh-huh. Y la entrega absoluta vía el Domingo Cavallo de nuestra soberanía monetaria, energética, etcétera, etcétera. Ante esa situación, un grupo de compañeros con un alto coraje, porque había que irse de la CGT. Hemos crecido con la idea de la Central Única de Trabajadores, decidieron primero formar el Congreso de los Trabajadores Argentinos en disconformidad con esta situación y posteriormente ya sí inaugurar la etapa de la Central de Trabajadores Argentinos y conformar la primera conducción que van a encabezar Víctor de Genaro y Marta Maffei, con 3 o 4 ejes que son centrales. Primero, la autonomía. Uh-huh. Autonomía de los patrones, de los gobiernos y de los partidos, que no significa neutralidad. Claro. Significa que los trabajadores decidan por sí mismos cuál es el camino que van a transitar. El otro punto es el de la libertad y democracia sindical, que los trabajadores se organicen a como dé lugar, según su leal saber y entender, y no depender del gobierno, del Ministerio de Trabajo, el otorgamiento de la inscripción gremial o la personería gremial. Es el único país en el mundo en el que el propio Estado te tiene que dar a vos la personería para saber si sos sindicato o no sos sindicato. Claro. Y te dicen que si no es así se va a dividir el movimiento obrero. Sin embargo, cruzando el charco en Uruguay hay una sola central, el PIT-CNT, y no existe el tema de que el Ministerio de Trabajo te dé la personería gremial. Y otro punto importante nuestro es el de la afiliación directa. Claro. O sea, la CGT es una confederación de organizaciones sindicales. Vos tenés que estar afiliado al ESMAT, a la UOM
o a la UOCRA para poder pertenecer a la CGT, y por lo tanto tenés que ser trabajador con recibo en blanco, formal. Para nosotros, trabajadores son todos, los formales, los informales, los jubilados, los activos, los que no tienen trabajo y lo están buscando. Por lo tanto, la afiliación es directa del compañero y la compañera. Y lo más diferencial de todo es que la elección de nuestras autoridades es por elección secreta y directa desde las CTA locales hasta la CTA nacional. Correctísimo. Bueno, nos quedan 3 minutos y me gustaría aprovecharlos. Ahora ya pasamos el 24 de marzo, ya estamos en el presente, digamos, después de esta recorrida histórica que hicimos. ¿Cómo estás viendo vos la política nacional? Vos has hecho mención de que efectivamente ha habido matices, es decir, que no se pueden igualar todos los periodos democráticos, porque no todos han sido iguales, no todos han tenido la misma conducta. Sin embargo, la estructura sobrevive, es decir, aquella estructura heredada de la dictadura, aquella estructura de un capitalismo neocolonial, dependiente, periférico, subordinado, se mantiene, y la Argentina en este marco tiene más de la mitad de su población por debajo de la pobreza, frustración. En el Gran Buenos Aires 7 de cada 10 niños o adolescentes son pobres, sin futuro, sin perspectiva, sin capacidad para formar una familia, tener un hogar, tener una casa, poder desarrollar sus potencialidades. Hay que cambiarlo, este presente hay que cambiarlo. Y para adelante, ¿qué estás viendo vos con energía suficiente como para decir, pucha, se enciende una luz de esperanza de que estas estructuras de la dependencia van a ir quedando en el pasado y vamos a construir una Argentina mejor? ¿Por dónde ves vos que pase la cosa? Mira, pienso mucho en el reagrupamiento de los sectores de trabajadores y demás, pero fundamentalmente en la juventud y en las mujeres, en lo que está dejando como saldo la lucha ambiental, a los cuales se ningunea tratándolos de ecologistas o que sos una etiqueta más de Greenpeace. Sin embargo, la lucha ambiental hoy por hoy me parece que es el nivel de confrontación más alto que hay con el modelo extractivista dependiente, en tanto y en cuanto cuestiona la misma raíz de este modelo. Y digo, la juventud o las juventudes con todas sus diferencias y demás, y el movimiento de mujeres que generó la Marea Verde y que además hoy está dispuesta a asumir ese protagonismo. Yo creo que lo que falta es la capacidad de una convocatoria que aúna todas estas luchas que por ahora están dispersas en un solo puño, en una situación que es muy compleja, porque la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tan solo legalizó el fraude del FMI con Macri, sino que significa un nuevo endeudamiento que va a hipotecar el futuro de los argentinos y una especie de cogobierno del Fondo Monetario que es inaceptable. Yo te diría, desde el pacto Roca-Runciman en la década del 30 del siglo pasado no se ve un nivel de subordinación ante el imperio de esta naturaleza. Por lo tanto, habrá que ver si somos capaces de generar una nueva alternativa que no caiga en la trampa de hacerle el caldo gordo a uno u otro sector dentro de la interna del PJ, que es lo que ocurre hoy con el albertismo y el kirchnerismo, más allá que dentro de uno y otro haya sectores interesantes, potables y que quizás se sumen a la idea de que todavía estamos a tiempo de poder forjar un proyecto que nos devuelva la soberanía política, la justicia social y sobre todo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Nada más para agregar, ya con esto no te podría preguntar más nada. Cerraste en forma magnífica, pero bueno, te voy a pedir el último minutito en torno a esta pregunta que es continuidad de la anterior. Es decir, que vos entendés que lo que necesita el país es una nueva síntesis con eje en los jóvenes, las mujeres, los ambientalistas y sectores de la política y de la sociedad. Exacto. Que confluyan en un punto con un
programa mínimo, porque el otro tema, mínimo, la política argentina se ha quedado sin programas. Lo que te dicen son frases como, qué sé yo, pobreza cero, o incluso este gobierno ha empezado a poner a la Argentina de pie, que nadie sabe muy bien de qué se trata, y no hay programas. ¿Qué pensás vos? ¿Cuáles serían los 3, 4, 5, 10 puntos a partir de los cuales podríamos generar esa nueva síntesis para la Argentina? Bueno, primero, dar de comer a los hambrientos. No puede ser que la Argentina fabrique alimento para 400 millones de personas y nosotros tengamos la mitad de la población bajo la línea de pobreza y que no tengan 2 platos de comida diaria. Primera cuestión esencial es esa. Segundo, recuperar soberanía. No solo la soberanía, cuando estamos a pocos días de Malvinas, no solo la soberanía sobre nuestros territorios irredentos como Malvinas, nuestra soberanía sobre el Paraná, donde navega los hechos de corrupción y contrabando más grandes que existen por parte de las multinacionales y de los sectores mafiosos en Argentina. Vicentín, en todo caso, es un emergente de esa cuestión. El otro tema central es la reindustrialización de la Argentina. Vos no podés pensar en un país soberano y con capacidad decisoria si sigue exportando materias primas sin ningún tipo de valor agregado, cuando nosotros tenemos una historia de industrialización en nuestro país que viene desde la década del 40 del siglo pasado. Fundamentalmente, reformar a fondo la educación y el sistema de salud en nuestro país. En el tema de salud hay que volver a Carrillo. Carrillo decía que sin justicia social no se puede curar la enfermedad, y no es una consigna. Vos podés inaugurar todos los edificios que quieras, pero necesitas los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, los auxiliares, a los cuales se les paga salarios que están por debajo de la línea de pobreza y en algunos casos por debajo de la línea de indigencia. Recuperar capacidad decisoria y recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes. No, ¿cómo puede ser que vos tengas que estar pidiendo permiso para entrar al lago escondido del magnate Joe Lewis, amigo de Macri, donde va a pasar días de vacaciones el expresidente? Bueno, si eso no es una colonia, ¿cómo puede ser que sigamos aceptando una base china en la Patagonia y una base estadounidense en la Patagonia? ¿Cómo puede ser que sigamos diciendo que somos un país dependiente cuando existen propietarios privados sobre los esteros de Iberá, que son una de las reservas acuíferas de agua dulce más importantes del mundo? Bueno, esos temas tenemos que interrogarnos y tenemos que plantearlo como proyecto, ¿no? Sin olvidar, Mario, lo último que digo, la línea histórica, de dónde venimos nosotros, quiénes reivindicamos, por qué reivindicamos a Mariano Moreno, por qué reivindicamos a Belgrano, por qué reivindicamos a San Martín, por qué reivindicamos el irigoyenismo que le dio visibilidad a los sectores medios en la Argentina, al peronismo que le dio visibilidad y poder a los trabajadores en la Argentina. Digo, venimos de las luchas sociales y políticas que le dieron sentido a nuestra nación, no de la entrega. Así es, y del Cordobazo, desde Río Cuarto. Bueno, venimos del Cordobazo, obviamente, y del Viborazo, pero ojo, yo siempre digo, Mario, Córdoba es una provincia paradojal, porque está el Cordobazo, el Viborazo y la reforma universitaria, pero también estuvo Liniers en el primer intento de contrarrevolucionario contra la Revolución de Mayo. Así es. Pipón, el tiempo... en cabeza de tigre, ¿no? Así es. Pipón, el tiempo se me fue, pero muchísimo más. Para mí fue un gustazo poder charlar con vos. Te tengo que despedir porque ya me están echando hace como 5 minutos. Bueno, dale. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias por la invitación. Chao, hasta luego. Chao.